más fuerte contra los justos, planea su muerte. En que mis ojos fijaré. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Mi Dios gobierna desde los cielos, no lo observa aún los secretos, hará justicia y hará su pueblo. Nadie derriba su fundamento. En Él mis ojos fijaré. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, Al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Y miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor.
Amén. Es una bendición compartir la palabra. Me siento privilegiado de poder hacerlo. Ninguno de nosotros es suficiente para proclamar la palabra del Señor. Pero Dios usa vasos imperfectos para su gloria. Él se glorifica a través de nuestras imperfecciones. Hermanos, vamos a volver a la carta a los Efesios y nos toca el capítulo 5. Es un capítulo muy rico. En el título he tratado de hacer como un resumen, pero no se puede. Hay mucha riqueza en este capítulo de Efesios 5. El título es Andad en amor como hijos de luz, con diligencia como sabios. Y yo siento como que en este capítulo el Señor nos estuviera dando un regalo de Navidad. Muy enriquecedor. La prédica está basada en Efesios 5, del verso 1 hasta el verso 20. Vamos a tratar de cubrir todo eso. No sé si vamos a poder, pero trataremos. Ustedes saben que el amor ha venido inicialmente de Dios, porque Dios es amor. No es solamente algo que Él manifiesta, sino que es su esencia, es parte de su ser. Él es amor. Y Dios manifiesta su amor de diferentes maneras a diferentes personas y en diferentes tiempos. Y aún el juicio de Dios para nosotros, o estás enojado o estás amando, pero no puedes hacer las dos cosas, ¿no ve? Pero la verdad es que el amor se expresa a través de la corrección también, y a través de su ira contra el pecado. Cuando Dios está irado contra el pecador y contra el pecado, está expresando su amor, porque amor significa ver por la mejor parte de esa persona, ver por ayudarle de la mejor manera. ¿Y qué actitud debería tener Dios hacia el pecador? ¿Debería golpearle la espalda y decirle, sí, seguí adelante nomás, te va a ir bien? No, Dios tiene ira contra el pecado y contra el pecador. Esa ira no es como nuestra rabia humana, ¿no? Nosotros nos enojamos y queremos lo peor para la persona contra la que nos hemos enojado. No es así la ira de Dios. La ira de Dios es un rechazo contra el pecado, una manifestación de la desaprobación de Dios contra el pecado, pero no es la ira no es un deseo de destrucción. Más bien, Dios llama a todos al arrepentimiento. Y su ira es parte de su llamado. Es parte de su llamado. Si tú te encuentras bajo la ira de Dios porque no has recibido a Cristo, porque no has recibido la provisión que Dios ha hecho para toda la humanidad a través de Cristo, ¿qué necesitas hacer? Lo que necesitas hacer es simplemente arrepentirte.
recibir a Cristo y sales de debajo de la ira. Todos nosotros hemos estado bajo la ira de Dios antes de conocer al Señor, porque estábamos rebeldes en nuestro pecado, en nuestra iniquidad, en nuestra suciedad, sin reconocer a nuestro Creador, sin reconocer su santidad, sin reconocer que Él es el que nos ha dado todo y está esperando nuestro arrepentimiento. Entonces, nuestro despertar espiritual a esta verdad debería llevarnos al arrepentimiento, debería llevarnos a humillarnos delante de Dios y así salimos de la ira de Dios. Los hijos ya no estamos bajo la ira, porque estamos viviendo una vida para Dios, agradable a Él. Si se acuerdan de la ley de la casa que hemos compartido el anterior, hace 2 semanas, ¿cuál era? Todo es santísimo en la casa. Y le dice al profeta Ezequiel, si se arrepienten, si se avergüenzan de su pecado, muéstrales el diseño de la casa. Entonces, tiene que haber arrepentimiento en el corazón de todos para venir al Señor, para salir de estar debajo de la ira de Dios. Pero aún su ira es una expresión de su amor. Aún su ira es una expresión de su amor porque nos está llevando al arrepentimiento. Nos está llevando a avergonzarnos de nuestro pecado para abrazar el diseño de Dios. Con esto en mente vamos a leer primero los 2 versos de Efesios 5. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, Dios nos llama a imitar la esencia que Él tiene. Nos ha creado, dice la palabra, a su imagen y semejanza. Todos podemos recibir y dar amor, de alguna manera. El mundo ha ensuciado un poco la palabra amor. Lo ha ensuciado haciéndonos pensar que el amor está relacionado con el atractivo o la pasión sexual. Pero no es así. El amor está muy por encima de eso. Más bien, la expresión sexual dentro del matrimonio debería ser, en el diseño de Dios, es una expresión de amor. Debería ser una manera de expresar el amor. Pero en el mundo es una forma de expresar el egoísmo. Especialmente los varones quieren satisfacer sus deseos sexuales a costa de cualquier mujer y a costa de dañar la vida de las personas. Eso es egoísmo, es pecado. Dios lo ha diseñado para que esté dentro del matrimonio y sea una expresión de amor. Y si no hay ese pacto, ese compromiso entre hombre y mujer, no debería haber relaciones sexuales. En el mundo se ha vuelto como un pasatiempo. No es el diseño de Dios y no es una expresión de amor, obviamente. Lo que en el mundo lo llaman hacer el amor es una expresión de egoísmo. Cada uno jala por su lado. Pero Dios, en su esencia y en su expresión, nos ha expresado su amor. Por eso dice como hijos amados. Si eres un hijo amado,
puedes imitar a Dios en su amor. Porque has recibido el amor de Dios, tú también puedes darlo. ¿Y a quién? No es solamente amor entre pareja. No, el amor es a todas las personas que nos rodean. Hasta un indigente en la calle puede recibir tu amor si tú le das una expresión de cuidado por su vida, alguna cosa que necesita, algún alimento. Puedes expresar el amor de muchas formas, de diferentes maneras. Los documentales que a veces hay en YouTube, por ejemplo, no sé si ustedes ven alguna vez, el otro día vi un documental que era muy edificante y se trataba de personas que estaban expresando amor y cuidado por otras personas, especialmente por gente necesitada en la calle. Entonces, por ejemplo, estaba un cieguito con su bastón y se había desviado de la acera y estaba caminando por la avenida donde estaban pasando los autos. Entonces este señor se paró su auto delante de él y le ayudó a subir a la acera. Como es cieguito, no se da cuenta de lo que está pasando. Necesita ayuda. Entonces, el amor es una expresión de ayuda en cualquier circunstancia, ¿no? Alguien que está necesitando tu apoyo en la calle, tú puedes expresar amor hacia esa persona. El amor que has recibido de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios no es interesado. Dios no nos ama porque está esperando obtener algo de nosotros, ¿no? Digamos, dinero o algún bien. ¿Qué puede necesitar Dios? ¿Qué puede querer? Él es el dueño del universo. Entonces, Él nos ama con un amor completamente desinteresado. ¿No ve? Nuestro amor tiene que ser así. No puede ser un amor como me ha dado algo, entonces yo le amo. Eso no es amor. Puedes estar agradecido con alguien porque te ha bendecido de alguna forma, pero amor no es en base a lo que esa persona te pueda dar. ¿Me dejo entender? Si es una expresión interesada, porque piensas que dándole o expresando algo vas a conseguir algo de esa persona, entonces ya no es amor. Se vuelve en algo egoísta. Miren cómo Dios nos ha amado. Nos ha amado cuando éramos enemigos de Dios en nuestra mente, nuestro corazón, rebeldes, ciegos, ¿ya? En contra de Él. Así nos ha amado Dios. Y Él ha velado por cuál era el área donde más necesitábamos. ¿Cuál era el área que más necesitábamos de Dios? El área espiritual. El área espiritual. Ahí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahí nos ha amado Dios y ha hecho una provisión para que podamos ser salvos, para que podamos recibir perdón de pecados, la justicia de Cristo y una vida nueva. Esa ha sido su provisión. Para eso ha tenido que sacrificar su propio Hijo, pero lo ha hecho pensando en nosotros. Dios no necesitaba hacer eso. Como le dijo a Moisés en un momento dado, Dios podía
eliminar toda la raza humana y hacerse nuevos muñequitos. Sí, hacer una nueva creación. ¿Qué le impedía? Y podía crear la raza humana sin opción a pecado, sin opción a desobedecer a Dios, porque pecado es desobedecer a Dios. Podía habernos creado como robots, que solamente hagamos lo que Él quiere, excepto que no hubiera habido expresiones de amor. Nosotros como humanidad no hubiéramos llegado al punto de estar tan necesitados de ayuda que cuando Dios exprese su amor lo hubiéramos apreciado como ahora lo hacemos. ¿Quién de nosotros no aprecia el perdón de pecados? El haber sido librados del infierno. Tendríamos que estar locos para no apreciar eso. Todos apreciamos. Dios ha sido generoso para rescatarnos justo antes de que caigamos por la catarata. Generalmente no se puede rescatar a una persona que está por caer, ¿no? Tendrías que meterte al río y correr y jalarle hacia el otro lado. Generalmente cuando uno está yendo por una catarata va a caer por esa catarata hasta abajo y generalmente es con muerte. Pero Dios ha mandado a su Hijo para rescatarnos en ese momento. Jesucristo se ha ajustado los pantalones y ha venido y se ha hecho hombre para rescatarnos antes de que caigamos la catarata. En esa circunstancia Dios nos ha amado, ha expresado su amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El apóstol nos está mostrando, se está enfocando y quiere que nosotros también nos enfoquemos en lo que Cristo ha hecho. Él se ha entregado por nosotros en amor. Y al mismo tiempo, o principalmente, su ofrenda ha sido hecha delante de Dios, delante del Padre. Se ha sacrificado por obediencia al Padre. El Padre ha diseñado el sacrificio del Hijo. El Hijo ha estado dispuesto a poner su vida, pero el Padre ha dicho, tienes que poner tu vida. El Padre le ha revelado al Hijo su corazón antes de venir a este planeta. En Hebreos 10 está un diálogo entre el Padre y el Hijo. 2 veces se repite esta enseñanza ahí en Hebreos 10, una detrás de otra. 2 veces se dice lo mismo. ¿Por qué? No es que el autor se acaba de olvidar de lo que ha escrito y lo está volviendo a escribir. Es porque es una cosa muy importante para que nosotros sepamos. ¿Qué dice? Le dice el Hijo al Padre, sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron. Porque los sacrificios que hacían los judíos para el perdón de pecados no podían quitar el pecado del corazón del hombre. Entonces el corazón de Dios no se agradaba con personas que, aunque hacían una expiación por su pecado, un pago, seguían siendo fábricas de pecado. Seguían viviendo para el pecado.
¿Cómo se va a agradar Dios de eso? Lo que Dios quiere es que haya un arrepentimiento verdadero y un cambio. ¿Vas a vivir para Dios o vas a vivir para ti mismo? ¿Vas a vivir para estar apartado para Dios? Eso es la santidad. ¿O vas a vivir para estar en el mundo, entregado al pecado, esclavo del pecado? El que peca es esclavo del pecado, dice la palabra. Entonces, el padre le mostró su corazón al hijo. El hijo entendió que al padre no le agradaban esos sacrificios y que se necesitaba otra expiación, otro pago por el pecado de la humanidad, de cada uno de nosotros. Y entonces el hijo dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y el hijo ha venido para hacer la voluntad del Padre, para llevar nuestros pecados y sufrir sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados. A un animal que va a ser degollado para derramar su sangre en expiación, nunca se le torturaba antes de matarlo. Pero Cristo sí fue torturado. Fue flagelado, azotado, corona de espinas. Toda la noche estuvo en manos de los soldados romanos, que eran expertos en torturar a una persona. Y sufrió toda esa humillación. ¿Por qué? Él podía... Ustedes saben que el Señor Jesús no fue víctima de las autoridades romanas. Generalmente, cuando un hombre cae en manos de la injusticia humana, es la víctima, ¿no ve? Y no puede salir porque la injusticia en este caso, no reconoce la verdad y lo meten. Eso estamos viendo con la oposición. Meten a alguien a la cárcel y después se inventan de qué le van a acusar. ¿No ve? Todo Bolivia está viendo eso. Entonces, esa es una víctima de la injusticia humana. Pero Cristo, Él entregó su vida. No fue que los hombres lo apresaron y lo mataron en contra de su voluntad, como normalmente sucede. Él entregó su vida voluntariamente. Y Él sabía que iba a ser el objeto de la ira de Dios. Por eso en el jardín dijo: Padre, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces el Señor voluntariamente bebió la copa de la ira de Dios por nosotros, para que nosotros no tengamos que beber la copa de la ira de Dios contra nuestro pecado. Entonces, el Señor Jesús entregó su vida en sacrificio. No fue solamente la víctima. Él era el cordero del sacrificio, pero lo hizo voluntariamente. Esa su entrega fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una ofrenda para el Padre. ¿Por qué? Porque fue un acto de obediencia. Él podía haber pedido legiones de ángeles que lo liberen en ese momento y no hubiera tenido que ir a la cruz. Él lo hizo voluntariamente por nosotros y por obediencia al Padre. Y esa es una ofrenda fragante para Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios en algo que nos cuesta, es una ofrenda fragante para Él. Dios se complace en una obediencia. Cuando no te cuesta, está bien, pero no es tan fragante la ofrenda, porque tu egoísmo está ahí y
hasta aquí nomás voy a sacrificarme, no quiero incomodarme, no quiero que llegar hasta que me duela o que pierda yo algo, hasta ahí cito nomás, voy a ayudar. Entonces no es igual que una ofrenda donde te cuesta y te duele y pierdes algo. Jesús se ofrendó hasta la muerte. No retaseó su ayuda. Nos benefició con su muerte, dándonos vida a nosotros. Por eso esa escritura de 2 Corintios 5:14 es muy importante. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese amor de Cristo no puede quedar sin que lo veamos. No puede pasar desapercibido. Dios quiere que veamos. Y si lo ves, vas a ver que Él ha dejado su trono, su comodidad. No ha estimado el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo ha dejado, ha venido, se ha hecho hombre. Jehová ha cargado sobre Él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga hemos sido curados. Él ha sido molido por nuestros pecados. En Isaías 53, lo que les estoy hablando. Molido por nuestros pecados. Ha puesto su vida en expiación por nuestro pecado. Él ha sido el pago. Con todo el sufrimiento que ha pasado, ha sido el pago por nuestros pecados. La ira de Dios ha caído sobre Él para que tú y yo podamos ser libres de la ira de Dios. Por eso los hijos de Dios ya no están más bajo ira, porque Cristo ha estado bajo la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Miras eso? Lo que Cristo ha hecho, ya no puedes vivir para ti mismo. Ese es el intercambio espiritual, que es la esencia del Evangelio. Cristo ha muerto por nosotros para que nosotros ahora vivamos para Él. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Ese es un sacrificio de olor fragante para Dios, vivir para Él. Entonces, si vives para Él, ¿cómo te vas a aferrar a las cosas materiales? No puedes aferrarte. Estás viviendo para Dios, para agradarle a Él. Ahora entra en un contraste el apóstol Pablo del verso 3 hasta el verso 7. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Esta palabra hijos de desobediencia
me daba la impresión que eran hijos de Dios, de los que estaba hablando, pero no. Viendo otras versiones y viendo lo que dice literalmente el texto, dice hijos de maldad. O sea, no se está refiriendo a que son hijos de Dios, sino hijos de maldad. Viene la ira de Dios sobre los hijos de maldad. O sea, no son los hijos de Dios, son los hijos del pecado, de la desobediencia. Les decía hace un rato, el pecado es desobediencia a Dios. Todo lo que es pecado es desobediencia a Dios. Y lo que es obediencia a Dios ya no es pecado. Entonces, está contrastando una vida de entrega a Dios, un sacrificio fragante a Dios, con una vida entregada al pecado. Está diciendo fornicación, inmundicia, avaricia. Ni aun se nombre. No vale la pena ni hablar de lo que se hace en el mundo. A veces los amigos se reúnen para jactarse en su pecado. Un cristiano no podría participar de eso. Si tienes amigos mundanos que se jactan de su pecado, no participes con ellos. Si tienes personas en tu vida que hablan de su pecado y se jactan, tú no participes de eso. Ni se nombre como conviene a santos, ni palabras deshonestas, necedades, truanerías. Cuando el hacer broma se convierte en algo dañino para la persona, un menosprecio, esa es una truanería. Estás siendo insensible al corazón de esa persona. Ser truán es ser una persona insensible, que no le importa la vida de las personas. Y los cristianos no podemos ser así. Si el Señor nos ha amado, ha cuidado de nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ser duros de corazón y tratar mal a alguien? Ser truanes, ser duros, burladores. Truán es ser burlador de la persona, menospreciador. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos una broma, un chiste, que no nos estemos riendo de la persona. Te puedes reír de una situación o de ti mismo, no importa, pero no de otra persona. Ahí se vuelve una truanería. Cosas que no convienen, sino acciones de gracias. Estar agradecido a Dios, expresar ese agradecimiento, a veces endereza las cosas de tu cabeza y tus motivos. Si en medio de una situación no sabes cómo actuar, solo pensá en tu gratitud hacia Dios y eso va a enderezar las cosas, va a poner las cosas en su lugar. En comparación con esas truanerías, palabras deshonestas, necedades, sino, dice, antes bien, acciones de gracias. O sea, dar gracias a Dios en medio de una situación endereza, lo pone cada cosa en su lugar. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra. Fornicario es una persona que está... Hay una descripción en la Biblia. En sus ojos hay adulterio. O sea, su forma de ver, su mirada, está nublada por el pecado de la fornicación. No puede ver de otra manera. Y es normal que la gente del mundo esté esclavizada así al pecado de la fornicación, porque no tienen luz.
No les ha amanecido todavía. Puede ser que les amanezca más adelante. En mi vida personal, cuando conocí a Julio Ruibal, mi abuelita le había invitado a predicar a su casa y esa noche él habló de la santidad y habló un poco de su testimonio, que él había sido esclavo de la fornicación antes de conocer al Señor. Y cómo el Señor había cambiado su corazón para ya no ser así. Y él dijo, yo sé que cuando yo me case, mi matrimonio va a ser santo para Dios. Y así fue. Entonces, hermanos, Dios ha hecho un cambio en nuestro corazón. Nos ha dado vuelta la torta. Antes éramos así, esclavos de la fornicación. Pero en Cristo ya no. Ni fornicación o inmundo. ¿Qué es inmundicia? Es la inmundicia espiritual de la que está hablando acá. Es cuando en tu vida tus amores, tus pasiones son cosas sucias para Dios. Estás amando las cosas del mundo, la vanagloria de la vida, y es desagradable para el Señor. Entonces en el Señor tenemos que abandonar todo eso. Avaro, ¿qué es avaro? El dinero es tu Dios. Money, money, money. Todos necesitamos dinero, ¿verdad? Pero no lo podemos amar y no puede ser nuestro Señor. Entonces, si empieza a gobernar tu vida, has intercambiado a Dios por el amor al dinero. Jesús dice, no se puede servir a los dos señores. O amas a uno y aborreces al otro o viceversa, pero no puedes servir a Dios y al dinero. Al equeco. ¿Qué hace el equeco? Viene cargado, ¿no ve? De toda clase de bienes. Y los hombres le rinden pleitesía para que les bendiga. Es el Dios de la abundancia. Mentira. Nuestro Dios es el Dios de la abundancia, no el equeco. El equeco es un estuquito nomás. Si se cae, se rompe. Necesita protección. ¿Cómo nos va a proteger a nosotros? Todo eso es idolatría. Fornicario, inmundo, avaro, es idolatría. Y no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos del pecado. No seáis pues partícipes con ellos. Luego, en el verso 8 hasta el 14. Yo he puesto títulos a cada párrafo. El primer párrafo, versos 1 y 2, es anden en amor. El segundo párrafo, ni aun se nombre entre ustedes, lo que acabamos de ver, hasta el verso 7. El siguiente verso es del 8 al 14. Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad así. En toda esta parte, el apóstol Pablo nos está profundizando más cómo andar delante de Dios y cómo andar en este planeta, en esta tierra. ¿Cómo quiere Dios que caminemos? Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, nos está exhortando el apóstol a andar en luz, como hijos de luz. Éramos tinieblas, todos, pero ahora somos luz en el Señor. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Andando en el Espíritu no hay maldad, no hay egoísmo. Andando en el Espíritu no hay maldad, no hay egoísmo y no hay mentira, por ejemplo. El Espíritu no te deja mentir. Nuestra naturaleza humana tiene esa tendencia. Parece que el hombre estuviera hecho para la mentira, pero el que está en Cristo ya no podemos ser así. Bondad, justicia. El Espíritu no te deja ser injusto. Si eres injusto, el Espíritu Santo se contrista en tu corazón. Te hace sentir que estás obrando mal. Digamos, le riñes a alguien y después te enteras que estabas equivocado. No deberíamos reñir a nadie, ¿no ve? Deberíamos hablar con cordura, reflexionando a la persona, pero no, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca deberíamos reñir a alguien. No debería haber eso entre cristianos, o al menos saliendo de la vida de un cristiano. No deberíamos reñir a nadie, pero el Espíritu te convence de tu pecado cuando has sido injusto. No te deja ser injusto. Te muestra más bien. Y lo que corresponde es ir a pedir perdón. Reconocer nuestro pecado. Aunque sea tu hijito pequeño que te has equivocado, ¿sabes? Le va a hacer mucho bien escucharte pedir perdón. Además, los niños perdonan fácil. No se guardan rencor. Y si tú le pides perdón, te va a perdonar. ¿Y sabes qué va a hacer eso? En la vida de ese niño, le va a enseñar a pedir perdón también. Le va a enseñar a reconocer sus errores cuando se equivoca. Entonces, muy bueno pedir perdón, aunque sea un niñito, muy pequeño. Ya entiendes y habla, pedirle perdón es algo bueno. Si te has equivocado, has sido injusto, hazlo, expresale. Ahora somos luz en el Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. El Espíritu Santo hace eso. Nos muestra lo que es agradable a Dios y también lo que es desagradable. Nos revela eso. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren, esta es una segunda vez que está diciendo lo mismo. No seáis pues partícipes con ellos, ni aun se nombre entre vosotros lo que hacen en el mundo,
Y aquí dice, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Qué metáfora tan bonita que Dios nos ha dado sobre la luz. Porque evidente es que cuando entras a un cuarto oscuro, no sabes con qué te tropiezas, porque no ves, ¿no ve? Puede haber cualquier cosa ahí. Pero si prendes la luz, se hace manifiesto todo lo que hay ahí. La luz muestra la realidad. Y Jesús ha venido para hacer luz en medio nuestro. En Juan 1, voy a leer unas escrituras, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Primero versos 4 y 5. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Dios prende la luz, ninguna tiniebla le puede hacer frente. Al final, la luz lo muestra la realidad tal como es. Todo lo que hay. Y el Señor Jesús ha venido para hacer luz en nuestras vidas primero. Para mostrar todas nuestras tinieblas y disiparlas. A eso, perdón. A ese proceso, cuando hay tinieblas, viene la luz y alumbra todo. A eso Dios le llama vida eterna. Ha venido la vida, a esa vida. Es una manifestación, la luz es una manifestación de la vida de Dios. No solamente es eterna, es una vida de otra clase, una vida espiritual. Es vida espiritual para los hombres, que estábamos muertos y en tinieblas. Entonces la luz manifiesta, pone en evidencia, el verso 13, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, levántate tú que duermes y levántate de los muertos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el que está muerto, el que está dormido, está ausente de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios. Y Jesús ha venido para despertarnos de ese nuestro sopor, de esa nuestra ceguera, y que de estar muertos espiritualmente, nos levantemos para andar en una vida nueva. Para eso ha venido Jesús. Levántate, tú que duermes, despiértate. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y los versos 9 al 11 de este capítulo 1 de Juan, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es una sorpresa que el pueblo judío haya rechazado a Jesús. No, porque sin Cristo son mundanos. Como hasta ahora la nación de Israel es una nación mundana.
Que los de Hamás hayan abusado y hecho barbaridades en esos días que han atacado a Israel. Normal, porque son terroristas y son mundanos y no hay en su corazón misericordia. Han decapitado hasta bebés. Han hecho barbaridades. Y que Israel haga otro tanto y mate, no sé cuántos ya son, 2,000 en Gaza, civiles, junto con los otros terroristas. ¿Es sorpresa? No, porque no son creyentes, no están guiados por los principios de Dios. Entonces, para ellos normal. Pero si buscáramos agradar a Dios, veríamos de hacer justicia, sin dañar a los que nada tienen que ver, cortándoles el agua, la comida, los servicios médicos en los hospitales, barbaridades que parecen infrahumanas. No parecen ser humanos los que están procediendo así. ¿Cómo no les va a importar la gente, los enfermos en los hospitales? No, es que los terroristas han usado eso para atacar. Bueno, pero los enfermos que están ahí, que son resultado de los mismos ataques de los judíos, no tienen la culpa. ¿Cómo les van a hacer pagar a ellos los platos rotos que los terroristas han ocasionado? Hay injusticia por todo lado, hermanos, en este mundo. Pero vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Y hasta el día de hoy se cumple esto, hermanos. El pueblo judío, la nación judía, es una nación impía. Es más, Tel Aviv es la capital del orgullo gay. Es una depravación total. Muy triste. Yo no diría, pero si son el pueblo de Dios debería haber algunos principios. No tienen principios. No tienen principios y no son el pueblo de Dios. Lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios son los que son descendientes de Abraham por la fe, por la promesa. No son los que son descendientes según la carne, físicamente. Entonces, dejemos de engañarnos a nosotros mismos, dejemos de ser engañados por aquellos que son judaizantes hoy en día y que están promoviendo que las iglesias evangélicas celebren las fiestas judías y que consideren a Israel como el pueblo de Dios, porque la verdad, si no se convierten a Cristo, no son el pueblo de Dios. Y nosotros no podemos mirarles de esa forma. ¿Podemos orar para que se conviertan? Sí, como cualquier otro pueblo que necesita de Dios. Pero son capaces de maldad igual que cualquier pueblo. Eso estamos viendo. Entonces no son el pueblo de Dios. Necesitan convertirse. Imagínense, la luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo y el mundo fue hecho por él. Y el mundo es sustentado por él. Y los hombres no le han recibido, no le hemos recibido. Entonces, esa es la naturaleza humana. Andemos como hijos de luz. Dios, su luz ha brillado en nosotros. Ahora nosotros vemos lo que es bueno y malo según Dios. No debemos andar como ciegos. No podemos andar como ciegos si el Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Tenemos que andar con ojos abiertos. La conclusión. Versos 15 al 20. El verso 15 dice: miren pues con diligencia cómo andan,
No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la forma de andar. Estamos viviendo en días malos. Los días son malos, dice el verso 15. Son malos los días. Por tanto, no seamos insensatos. No andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿En qué sentido debemos aprovechar bien el tiempo que tenemos? No está hablando de aprovechar para hacer dinero. Está hablando de aprovechar para evangelizar, para dar la palabra, para ser luz a los que están en tinieblas. Si tú te emborrachas igual que ellos, ¿qué luz vas a hacer? No participemos en eso con ellos. Puedes entrar a un bar si Dios te lleva, pero para evangelizar, no para tomar. ¿No ve? O una fiesta, alguna actitud de la gente del mundo, pero no para participar en su pecado. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu. Cuando alguien va a manejar, hoy en día ya no se puede tomar ni una copa, porque esos aparatitos que tiene la policía son bien eficientes. Detectan lo que has tomado el día anterior, ¿verdad? Detectan lo que has tomado el día anterior. No sale igual de fuerte, no sale rojo, sale amarillo. Pero te dice el policía, estás de Chucky, ¿no? Entonces, así la palabra nos está diciendo que en este tiempo no puedes embriagarte con alcohol. Más bien es tiempo de ser lleno del Espíritu Santo, de estar ungido por Dios para dar la palabra de Dios. Porque estamos viviendo en tiempos de tinieblas. Y entre nosotros debemos hablar con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cuando te encuentras en la calle con alguien, son los dos cristianos, ¿de qué deberían hablar? ¿Del fútbol? No ve. Del Señor, de las cosas de Dios. Además, el fútbol desalienta. ¿No ve? El que debería ganar pierde. El que pierde gana. Entonces, no es para poner nuestro corazón en eso. Nuestro corazón debería estar lleno de las cosas que a Dios le importan. Y eso deberíamos hablar. Y himnos que expresan lo que Dios ha hecho por nosotros, cánticos espirituales, compartir lo que Dios te ha hablado. Todos deberíamos tener un tiempo de devocional en nuestra vida. Mejor si es tempranito en la mañana. Si se te pegan las sábanas, despegalas con la palabra. Levántate más temprano para que puedas compartir la palabra, para que puedas leer, recibir y eso compartir con otros. Amén. Nos estamos pasando en el tiempo. Aquí acabaremos.
Pongámonos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, por hablarnos al corazón a través de Efesios, por el apóstol Pablo. Gracias, Señor, que ha escrito, guiado por tu Espíritu Santo, y nos ha encaminado cómo andar. Señor, te alabamos, tú eres el autor de esta gran salvación. Todo honor y toda gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Veo los tiempos que se oscurecen, sopla el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte contra los justos, planea su muerte. En que mis ojos fijaré, Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. mi Dios gobierna desde los cielos, no lo observa aún los secretos, hará justicia y hará su pueblo. Nadie derriba su fundamento. En él mis ojos fijaré. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, No me moveré, solo espero en Él. Yo no temeré, yo no huiré, no me moveré, solo espero en Él. Miraré al Rey, Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda
Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey, miraré al Rey. Ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.